Estamos hablando durante estos días acerca de la bendición de lo que es la profecía, ¿sí? Y ese don profético, pero también cómo el enemigo se ha apoderado en gran parte de esto para engañar a la gente, y cómo el enemigo levanta falsos maestros, falsos profetas, falsos ministros, falsos apóstoles, falsos pastores, ¿sí? Falsos evangelistas, para enseñar una cantidad de cosas que están por fuera de las escrituras. Y nosotros tenemos que volvernos expertos en detectar a esos falsos maestros, pues la orden apostólica que se nos da a nosotros, esa orden apostólica obviamente viene de parte del apóstol Juan, quien hablaba guiado por el Espíritu de Dios, no era que al apóstol Juan le dio por decir eso en su carne, sino guiado por el Espíritu de Dios. La orden apostólica es, como dijo el apóstol Juan, prueben los espíritus si vienen de parte de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado, ¿sí? Entonces mire lo que dice el apóstol Juan, que hay que probar con qué espíritu viene ese profeta, si es un espíritu de engaño o si viene realmente hablando por el Espíritu de Dios. Y es que el Satanás, aún el mismo Satanás, se viste de ángel de luz. Asimismo sus emisarios, así también sus instrumentos de maldad se visten de ángel de luz. Ellos, es más fácil que usted rechace a alguien que diga: yo soy un sacerdote satánico. ¿Usted qué hace? De una vez, ¿qué? Uy, de retro Satanás, ¿no? Ahí, sí, sal de acá, diría alguno ahí, ¿no? De una vez, porque la persona si viene acá diciendo soy sacerdote satánico y viene hablando de estas cosas, pues usted inmediatamente no tiene que pensarlo mucho. De una vez, ¿usted qué? Se va a alejar de esa persona. Pero ¿cuál es la astucia del enemigo de Satanás? ¿Sí? Disfrazarse, usar un disfraz. Él es el príncipe de las tinieblas, pero se disfraza como un ángel de ¿qué? De luz. Y para esto usa sus emisarios. Y para esto él tiene apóstoles, tiene profetas, tiene pastores, tiene evangelistas, tiene maestros al servicio de él. Los tiene engañados a ellos, ¿sí? Los tiene engañados y muchos los siguen, porque muchos de estos obviamente hablan en nombre del eterno Dios, hablan en nombre de Yeshua, en nombre de Jesús, y por eso es que fácilmente engañan a las multitudes usando esta estrategia, esta estratagema, ¿sí? Una estrategia muy satánica. Y por eso tenemos que aprender a probar los espíritus si vienen de parte del Señor, ya que tantos falsos profetas se han levantado. Y para eso estamos viendo entonces el ejemplo de lo que sucedía en ¿dónde? En Israel. Como lo dijo el apóstol Pedro, pues así como hubo en medio del pueblo de Israel falsos profetas, se levantarán en medio de ustedes falsos maestros que los engañarán, ¿sí? Entonces, que querrán engañar a toda costa. Entonces tenemos que nosotros entender, ser entendidos para no terminar siendo engañados por alguno de estos instrumentos de Satanás. Jeremías capítulo 23. Vamos a ver otro ejemplo desde Israel, ¿sí? Recuerde que Israel está como ejemplo para nosotros allí. Es decir, nosotros no podemos declarar ignorancia, ay, es que no sabíamos. No podemos declarar o tener por excusa el desconocimiento, no. Precisamente allí está un ejemplo, está Israel, y vemos lo que sucedía con los falsos profetas. Dice Jeremías 23, ¿lo tiene? Versículo 11 en adelante. Dice: pero tanto los profetas como los sacerdotes son inmundos, y aún en mi propia casa encuentro sus maldades, dice Yahweh. Pero tanto los profetas como los sacerdotes son ¿qué? Inmundos. No sé si en su Biblia diga así, ¿sí?
permíteme un momentico, yo abro aquí otra versión de la Biblia. Eso que le estoy leyendo yo es la traducción que yo le hice al texto, ¿no? Esa versión no es de alguna Biblia como tal, sino que es el resultado de la traducción que yo le hice al texto hebreo. ¿Ok? Listo. A ver, aquí dice, acá la BTX, la Biblia textual dice, profeta y sacerdotes ambos son impíos. Tradujeron ahí como ¿qué? Como impíos. Veamos cómo traduce la Reina Valera. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Ok, es válido, claro, correcto. No estoy diciendo, no con esto estoy diciendo que es incorrecto. Ahora, alguno dirá, ¿y por qué usted tradujo inmundos? ¿Sí? Por la palabra que aparece allí. Cuando yo veo la palabra hebrea que aparece allí es la palabra Hanef, ¿sí? Y la palabra Hanef habla de contaminación, habla de algo sucio, de algo que es inmundo, ¿sí? Algo que no está, o algo que se está en descomposición o está pudriendo, ¿sí? Que hiede, algo asqueroso. Imagínense, así lo determina el Señor. Y esta era la condición de los profetas, ¿sí? La condición de los profetas que había en Israel, ¿sí? No de todos los profetas, sino de aquellos que se habían desviado del propósito de Dios, porque el mismo Jeremías era ¿qué? Profeta. De hecho, la mayoría de estos profetas se le habían venido encima a Jeremías y hasta matarlo habían buscado, ¿no? Habían querido matar a Jeremías, y por eso el Señor, por medio de su profeta Jeremías, declara sobre estos profetas diciendo, pero tanto los profetas como los sacerdotes, es decir, toda la clase religiosa de Israel, son inmundos, hieden, están en grave grado de descomposición, son un factor contaminante. Hay que pasar con la nariz tapada por ahí, porque la inmundicia no se tolera, no se aguanta. No sé si usted alguna vez haya estado en un lugar de descomposición de cadáveres. Yo he tenido la oportunidad de estar así desde hace, cuando era niño, o hace pues bastante tiempo. Bueno, niño no, era jovencito, ¿sí? No muchos años, ¿sí? Cuando la situación acá de Armenia, yo no sé, ¿se acuerdan lo de Armenia? ¿Sí? Que hubo esa situación y muchos murieron, hubo muchos cadáveres, y los cadáveres empezaban a descomponerse, y nosotros fuimos hasta allá para ayudar y llevar comida, alimentos. De hecho, allá se preparaban comidas y se repartían entre las personas, y allá estábamos ayudando y dando y todo eso, pero había lugares en los que era imposible entrar porque el hedor era impresionante de los cadáveres tirados en la calle y en descomposición. Y tirados en la calle digo porque sobre ellos había aún escombros, no que estuvieran tirados ahí porque nadie los quería recoger, sino que había muchos escombros. Entonces muchos cadáveres estaban debajo de los escombros, y no había la suficiente capacidad para recogerlos rápidamente. Entonces empezaban a descomponerse, y eso era una cosa pero insoportable, ¿sí? Un hedor, una cosa, pero que o sea, humanamente es difícil de aguantar. Uno tenía que retirarse porque era muy difícil poder estar allí sin llevar de pronto las máscaras necesarias para poder aguantar esa situación tan tremenda. Esto es algo parecido allí, con ese hedor, con esa inmundicia, con esa contaminación. En Daniel capítulo 11, ¿sí?, versículo 32, encontramos también esta misma palabra. Daniel capítulo 11, ¿sí? ¿Qué es ser inmundo espiritualmente? ¿Qué es ser inmundo? Porque dice que los sacerdotes y los profetas eran ¿qué? Inmundos, estaban en ese estado de Hanef, de inmundicia, ¿sí? En estado de inmundicia. Pero ¿qué es estar en estado de inmundicia? O sea, según el eterno Dios, cuando un profeta, cuando un ministro del Señor se encuentra en estado de inmundicia. Daniel 11:32, vamos a ver. Porque si dice que estaban inmundos, pues no era que no se hubieran bañado.
y estaban malolientes. Era que espiritualmente tenían esa situación. ¿Y qué significa esto? Daniel 11:32, ¿lo tiene? Dice acá, con adulaciones inmundas. Ahí está. En su Biblia aparece así. ¿Cómo aparece en su Biblia? Con lisonja. Ah, bueno, una lisonja es una adulación, ¿no? Una lisonja es un halago, pero así pues que yo lo halago a usted, pero con lambonería. ¿Sí? Un halago, pero eso es así, quién sabe qué. ¿Sí? Bueno, lisonjas es sinónimo de adulaciones. Recuerde que todo lo que yo le leo acá es sencillamente la traducción que yo le hago al texto. No me baso en una versión X de la Biblia, sino la traducción que yo le hago. Con adulaciones, dice ahí con lisonjas, ¿qué dice la suya? Impías. ¿Cómo? Con adulaciones, ¿cómo? Léeme nuevamente. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Dice así. Bueno, mire la traducción. Con adulaciones inmundas. Ahí está la palabra Hanef. ¿Sí? Adulaciones inmundas. Violan el pacto. ¿Qué es lo que hace? Violan. ¿Violan qué? El pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará en hacerlo. ¿En hacer qué? ¿En hacer qué? A ver, se lo leo nuevamente. Con adulaciones inmundas violan el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará en hacerlo. La palabra asá, hacer, ejecutar, poner por obra algo. Ahí la palabra asá en hebreo. Asá, de hacer, de ejecutar. Entonces dice acá que con adulaciones inmundas violan el pacto. Entonces, precisamente, ¿en qué consiste la inmundicia? La inmundicia consiste en violar ¿qué? El pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto de Dios? Su Torá, ¿sí? Su palabra, su Torá, la palabra que Él dio y que Él entregó, ¿sí? Para que los seres humanos la guarden, vivan conforme a ella. Entonces mire que la inmundicia corresponde a cuando se le enseña al pueblo a violar el pacto de Dios, a violar la Torá de Dios. Y eso es lo que vemos hoy en muchos ministros, que se está enseñando es a violar la palabra de Dios, a violar la Torá de Dios, no viviendo conforme a lo que dice la palabra. De hecho, muchos de estos ministros hablan mal de la Torá, hablan mal de la ley, le enseñan a la iglesia que ya no están bajo la ley, por tanto ya no hay que vivir conforme a la ley, ¿sí? Sino a la gracia. Entonces pareciera que la gracia es una situación de puro libertinaje, ¿sí? Porque si la ley dice no adulterarás, entonces ¿qué dice la gracia? Pues déjeme decirle que la gracia es más fuerte, porque según Yeshua, la gracia, en cuanto a la gracia, según Yeshua, dice la Torah dice no adulterarás. Pero ¿qué dice Yeshua respecto a eso? ¿Qué declara Yeshua? Yeshua dice que ustedes escucharon que fue dicho no adulterarás, pero aquel que mire a una mujer y la desee en su mente, ¿ya qué? Ya adulterado. Mire esa situación tan tremenda. Entonces yo no sé de qué estas personas, estos ministros, qué es lo que piensan muchas veces. Entonces con adulaciones inmundas violan el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará en hacerlo. ¿En hacer qué? El pacto. Eso, en hacer el pacto. Es decir, que el pueblo, ¿quién es el pueblo que vive conforme al pacto? ¿Quién es el pueblo que vive conforme al pacto? El que conoce a su Dios. Es decir, solo puede vivir conforme a la Torá aquel que ha conocido al único y verdadero Dios. ¿Por qué la gente no quiere vivir conforme a la Torá, a la ley de Dios? Porque no le conoce. No conoce a Dios, esa es la respuesta. ¿Por qué a la gente le cuesta trabajo aceptar la Torá? Porque no han conocido verdaderamente a Dios. Han conocido a un Dios extraño. El Dios
que no, el Dios que ellos conocen no es el Dios de las Escrituras. El Dios que creen conocer no es el Dios que hizo los cielos y la tierra, no es el Dios de Abraham, no es el Dios de Isaac, no es el Dios de Israel. Es otro Dios diferente. Porque cuando el pueblo que conoce verdaderamente al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, al Creador de los cielos y la tierra, al Dios único verdadero, ese pueblo se esfuerza por hacer el pacto. Ahora mire, el pueblo que se esfuerza. Por eso el Señor le dijo a Josué, ¿sí? Mira, Josué, te mando una cosa: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para hacer conforme a toda la ley, a toda la Torá que fue dada por medio de mi siervo Moisés. No te apartes de la Torá, de la ley, ni a izquierda ni a derecha. ¿En qué se tenía que esforzar Josué? En hacer lo que dice ¿qué? La Torá, la ley de Dios, el pacto de Dios. Es decir, mis amados, que el vivir conforme a la palabra requiere un gran esfuerzo, ¿sí? Por eso, mis amados, ¿sí?, el reino de los cielos es arrebatado por los esforzados. Es tomado por los esforzados. Pero los que se esfuerzan ¿en qué? En vivir conforme a ¿qué? Al pacto. Pero usted ve que muchos de estos ministros hoy hablan con cantidad de adulaciones, con cantidad de lisonjas, halagos, y les dicen una cosa y otra, y así entretienen a la gente y la mantienen allí entretenida, solo entretenida, pero ninguno de ellos entendiendo y viviendo conforme a la Torá, ninguno de ellos queriendo cambiar, ninguno de ellos queriendo renunciar al pecado como tal, siendo confrontados por la ley de Dios. Sencillamente se amañan allí en todas las cosas bonitas que les dicen. Y esa es la característica de un falso ministro, que le fascina predicar puras adulaciones. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, te va a dar el carro de tus sueños, te va a dar la mansión que siempre has querido, te va a dar riquezas por montones, el Señor te va a bendecir y el Señor te va a llevar a lo alto, y el Señor por aquí, y esto hará el Señor, y Él resulta ser tu esclavo. Eso, entonces la gente es feliz, y con ese tipo de predicación, de enseñanza, lo único que hacen es llevar a la gente ¿a qué? A la violación del pacto. Y cuando la gente viola el pacto, entra en estado de descomposición. Es decir, entra en inmundicia, en janef, inmundicia, en grado de descomposición. Amén. Claro, porque la gente solamente se alimenta de ese tipo de cosas. Como que yo decida alimentar a una persona a base del azúcar nada más y de puras golosinas. Si solamente le doy eso a una persona y así pasan días y meses, le estoy matando. La persona se muere. Va a llegar al grado de ¿qué? De descomposición. Entonces parece muy dulce. Ay, sí, deme el conito, deme el heladito, deme el postrecito. Y la gente comiendo cosas muy dulces y dulce y dulce. Así se va a morir. Va a terminar muriendo, entrando en grado de ¿qué? De descomposición. Ahora, yo les advierto, es la palabra que aparece allí, ¿no? ¿Sí? Por eso me gusta siempre ir a la palabra que usó el profeta, que se usa en las escrituras, para que usted y yo entendamos realmente la dimensión de lo que el eterno Dios está diciendo. Entonces, cuando se enseña con este tipo de cosas, y a la gente se le acostumbra a enseñársele solamente con adulaciones, con lisonjas, con halagos, lo único que está haciendo las personas es llevarlas a un grado de inmundicia, porque no van a vivir conforme a la ley de Dios, al pacto de Dios, conforme a su Torá. Pero hay una diferencia: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará en hacerlo.
se esforzará en hacerlo. Esa es la prueba que somos pueblo de Dios, cuando nos esforzamos en vivir conforme al pacto eterno de Dios. Amén, amén. ¿Sí me hago entender? ¿O no? ¿O está como muy... Es que los noto hoy como muy serios, mis amados, ¿sí? Y cuando los noto así tan serios, ya yo digo, ¿qué será? ¿Será que están enojados conmigo o qué? Voy a tener que cambiar mi discurso y empezar como a halagarlos más, a halagarlos más, ¿no? ¿No hago eso? Ah, bueno, está bien. Entonces, mis amados, volviendo otra vez a Jeremías, dice acá: pero tanto los profetas como sacerdotes son inmundos. Entonces, eran inmundos, ¿por qué? Porque les fascinaba llenar al pueblo ¿con qué? Con halagos, y de esa manera llevaban al pueblo a la no práctica ¿de qué? Del pacto, es decir, a quebrantar el pacto. Y así el pueblo entonces moría, entraba en grado de inmundicia. Y aún en mi propia casa, dice el Señor, mire, en su propio templo dice: en mi propia casa encuentro sus maldades, dice Yahweh. Ahora, ¿quién es el templo del eterno Dios hoy? Nosotros. Este tipo de maldad no se puede encontrar en la casa de Dios, no se puede encontrar en nosotros, pero lamentablemente la iglesia que está siendo levantada, gran parte de la iglesia, dentro de la iglesia que es la casa de Dios actualmente, se encuentra mucha inmundicia. Por eso tenemos que hacer el paralelo. El Señor dice, para aquel entonces decía: encuentro esa misma maldad, esa misma inmundicia, la encuentro dentro de mi casa. No se espera que la iglesia en general, a nivel global, general, mundial, que la iglesia, que es la casa de Dios, el templo del Espíritu de Dios, dentro de esa casa se encuentra inmundicia, ¿o sí? Pero al igual que en el tiempo de Jeremías, así como el Señor halló inmundicia en la casa de Él, en el templo, así mismo hoy hay mucha inmundicia en la iglesia. Y esa inmundicia, ¿sí?, pulula cada día, y pareciera que se acrecentara el hedor. Hay mucha inmundicia, porque no se vive conforme a la palabra del eterno Dios. Entonces la gente no entiende lo que es el vivir en santidad para el Señor, no entiende lo que es vivirse apartado, ¿sí? Le da lo mismo 8 que 80, no le importa a la gente practicar pecado, sencillamente se acostumbran a una vida pasajera, a una vida liviana, llena de liviandad. Entonces dice acá, versículo 13, perdón, versículo 12, disculpen. Por tanto, sus caminos se volverán resbaladizos y serán lanzados a las tinieblas, ¿sí? Dice acá, por tanto, sus caminos se volverán ¿qué? Resbaladizos y serán lanzados ¿a dónde? A las tinieblas. ¿Cuál será el final de estos falsos ministros y de todos los que siguen sus lisonjas, sus halagos, sus enseñanzas? ¿Cuál será el final? ¿Ser lanzados a dónde? A las tinieblas. ¿En su Biblia aparece tinieblas? Sí. Ah, bueno, oscuridad. Ok, aunque no es la palabra oscuridad la que aparece ahí, porque la palabra oscuridad es Hoshech, ¿sí? Mientras que ahí aparece una palabra que es afelá, que significa tinieblas, y ya les voy a explicar qué significa eso de tinieblas. La palabra afelá viene de la raíz afel, que significa oponerse al sol, ¿sí? Estar en oposición al sol, es decir, espaldas al sol. Si el sol está allá, yo doy espaldas, pues se hace ¿qué? Una sombra, ¿ok? Obviamente, si estoy en oposición al sol, quiere decir que me estoy distanciando del sol. Recuerden esto: el templo estaba ubicado ¿hacia dónde? Al oriente. Y la puerta principal del templo, ¿hacia dónde estaba? Hacia el oriente. ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente. Por eso uno se orienta, porque sale por el
oriente. Entonces cuando usted está desorientado, ¿qué debe hacer? Mirar hacia dónde está el sol, su salida, y allá está el oriente. Entonces usted ya sabe, bueno, el oriente es este. Entonces si el oriente es este, entonces el sur debe estar para este lado, el norte para este. Y ahí usted ¿qué? Se orienta. Por eso el templo estaba hacia allá, porque cuando las personas iban hacia el templo, se guiaban ¿por qué? Por el sol. Entonces cuando la persona iba hacia el templo, lo que hacía era como ir camino hacia ¿dónde? Hacia el sol. Hacia allá, el oriente, ahí está. Ahí está. Entonces llegaba al templo y entraba por la puerta ¿qué? Oriental, ¿sí? Del templo. ¿Ok? De hecho, esa puerta oriental o de acceso oriental es lo que hoy queda algunos restos de eso que conocemos como el muro de los lamentos, ¿sí? Que en donde estaba la puerta oriental fue sellada. Lo que sobró de eso fue sellado por Suleimán el Magnífico, un árabe, ¿sí? Quien escuchó que un día el Mesías habría de venir, el Mesías hebreo habría de venir y entraría por allí, por las puertas, ¿no? Y entraría entonces por la puerta oriental. Entonces mandó a sellarla y mandó a construir un cementerio allí para que el Mesías no entrara por allí, ¿ok? Y hasta el día de hoy ese cementerio está allí como un bloqueo supuestamente, pero obviamente de nada servirá esto, porque el Mesías entrará y se cumplirá aquella palabra que dice: alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Amén. ¿Quién es ese Rey de gloria? Pues ese Rey de gloria es el enviado del eterno Dios, de nuestro Padre eterno, es Yeshua el Mesías. Entonces la gente se orientaba hacia allá. Entonces si una persona iba hacia el templo, ¿sí? Pues lo que hacía era dirigirse a favor de el sol. Entonces iba hacia allá, se iba orientando porque estaba hacia el oriente, y allá llegaba y entraba por la puerta principal, que era la puerta oriental. Por eso era la puerta principal, porque era la que daba hacia el sol. Pero esta palabra que aparece acá, ¿sí? Afel, precisamente es lo contrario, es lo opuesto. Es oposición ¿a qué? Al sol. Es decir, voy en sentido contrario de donde nace ¿quién? El sol. Eso es un sinónimo de alejamiento del sol de justicia, porque recuerde que sobre nosotros alumbra ¿qué? El sol de justicia. No estoy diciendo que el eterno Dios es el sol, ojo con esto, sino que se usa como un símbolo, ¿sí? Alumbrará sobre ustedes el sol de justicia. Y obviamente por la particularidad del sol, por su esplendidez, por su esplendor, por su luz, es que se hace continuamente o se usa como un símbolo. Entonces esta palabra habla de eso, del que se va, el que se aparta ¿de quién? Del eterno Dios, de la luz de Dios. Esta palabra la encontramos en Éxodo. Vaya y verá por favor a Éxodo. Éxodo capítulo 10, versículo 21. Y ahí nos vamos a dar cuenta que es afelá, que viene de la raíz afel, oposición al sol, ¿sí? Éxodo 10, ¿lo tiene? Éxodo 10, 21 dice, 10, 21. Dice: luego dijo Yahweh a Moisés: extiende tu mano hacia los cielos, para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tal que se palpe. Todavía no está la palabra afelá, porque la palabra oscuridad y joshech, ¿sí? Joshech, la oscuridad. Todavía no está la palabra de afel allí. Versículo 22. Y Moisés extendió su mano hacia los cielos. ¿Y hubo qué? Mire, escuche la traducción que yo lo hago. Y hubo una oscuridad, Joshech. Hubo una oscuridad de tinieblas. Joshech, ¿sí? Afelá. Oscuridad de qué? De tinieblas. Algunas Biblias dicen: y hubo una densa oscuridad. Bueno, digamos que es válida la traducción, pero a mí no me gusta, ¿sí?
porque no me deja ver la palabra afel también, ahí, o sea, bien entendida allí, ¿sí? Por eso yo traduzco como, y hubo una oscuridad de tinieblas. ¿De qué se trató la oscuridad? De tinieblas, ¿sí? Es decir, grandes tinieblas. Afelá es eso, tinieblas que son muy gruesos. Es decir, están las tinieblas que no se puede ver el uno al otro. Y mire lo que dice acá: y hubo una oscuridad de tinieblas por toda la tierra de Egipto durante 3 días, a tal grado que mire lo que dice el versículo 23: no se veían el uno al otro, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Por más que prendían antorchas, era tal la tiniebla que había, que no permitía ver más allá. Por eso no se podían mover, quedaron inmovilizados, ¿sí? No se podían ver los unos a los otros. Tenían sus antorchas, tenían sus cosas allí para alumbrar, pero era tal la densidad de las tinieblas, sí, era tal el grado de tinieblas que no podían verse los unos a los otros. Por tanto, tuvieron que quedar ¿qué? Allí en su lugar. Ninguno se levantó de su lugar durante 3 días. Pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus asentamientos. Amén. Hubo luz. Ellos estaban bajo un grado de oscuridad. Es decir, que Afelá fue parte de las plagas que trajo el eterno Dios sobre Egipto. Una tiniebla. Y esta tiniebla viene ¿para qué? Para hacer que la persona quede ¿qué? Inmóvil. No se puede mover. O sea, si se mueve, se puede caer. O sea, no va a encontrar absolutamente nada. A pocos centímetros de sus narices no va a encontrar, no va a poder ver absolutamente nada. Se va a estrellar, se va a caer, se va a ir a un hoyo, cualquier cosa, se va a lastimar. Entonces tuvieron que quedarse allí estáticos. Y eso es lo que hacen las tinieblas. Ese es el poder de las tinieblas. El poder de las tinieblas está para que la gente se quede allí, inmóvil, que no pueda hacer absolutamente nada. Por eso en la luz nosotros podemos movernos, por eso somos libres, por eso podemos avanzar y somos libres para vivir conforme a la voluntad de Dios y conforme a su justicia. Amén. Ese es el propósito. Y mientras que Egipto vivía así, en Israel había ¿qué? Luz. Luz en medio de sus asentamientos. Y eso es lo que nosotros también nos muestra, mis amados. ¿De dónde fuimos sacados? Fuimos sacados de nuestro Egipto espiritual. Allí estábamos inertes, porque alguien que no se puede mover es alguien que está inerte, como muerto. Ahí queda, no pierdes toda tu movilidad, pierdes toda tu capacidad. Por tanto, el quedarte allí, al no poderte mover, pues ahí vas a perecer. Y de eso se tratan las tinieblas. Y ese es el castigo, mis amados, que recibirán aquellos falsos. Por eso la sentencia siempre del Señor. Cuando venga el Señor y haya a todos estos mentirosos, a todos estos embusteros, a todos estos falsos ministros que solamente lo que hicieron fue jugar con el honor de Dios, con su palabra, así destruyeron al pueblo. Por eso ese día para ellos, cuando venga el Señor, será el lloro y el crujir de dientes, porque la orden será dada: láncenlos a las tinieblas. Dice la palabra, ¿sí? Y serán lanzados a las tinieblas, y allí vendrá ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Ellos piensan que hacen y que pueden y que dominan y hablan y se enriquecen y una cantidad de cosas, y están llevando al colapso al pueblo, una cosa tan tremenda, pero no saben que van a ser lanzados a las tinieblas. Esa va a ser su condición. Entonces, regresando a Jeremías capítulo 23, eso es lo hermoso de estudiar así los textos, ¿no? Entenderlos, desmenuzarlos. Dice acá: por tanto sus caminos se volverán resbaladizos, los caminos de aquellos falsos profetas, falsos ministros de Dios. Sus caminos se volverán resbaladizos y serán lanzados a las tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos están en oposición a la luz de Dios. Si usted se opone a la luz de Dios, pues entonces va a terminar en las tinieblas. Serán lanzados a las tinieblas y caerán en ellas,
¿Cuándo? Cuando traiga el mal sobre ellos en el año de su visitación, dice Yahweh. ¿Cuándo es el año de la visitación? ¿Cuándo será el año de la visitación? El tiempo de la visitación del Señor, ¿cuándo será? Cuando Él vuelva. Cuando regrese, el Señor vendrá a pasar cuentas, a tomar listado, a verificar, a supervisar. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Y estos que hoy hablan con su orgullo y con toda su hipocresía por dentro y hablando cantidad de falsedad, para ellos vendrá el lloro y el crujir de dientes. Pero eso será en el tiempo de ¿qué? De su visitación. Y esto es una sentencia, mis amados, de parte de Dios. Y Él no es un hombre que miente. Por tanto, si esta sentencia ya está, Él la cumplirá. Amén. Él la va a cumplir. Y dice el versículo 13: entre los profetas de Samaria he visto esta locura. Profetizan por Baal, extraviando a Israel, mi pueblo. Recuerda que Israel, para aquel entonces, para el tiempo del profeta, ¿sí? Israel se había ¿qué? Dividido. ¿Ok? Dividido. Estaba la parte del norte y la parte del sur. La parte del norte con la capital Samaria, y la parte del sur con su capital Jerusalén. Entonces acá arriba estaba Samaria, capital, y Jerusalén acá abajo. Era un reino dividido. Y recuerda, un reino dividido no prevalece. Israel se había dividido. Entonces el Señor dice: en cuanto a los profetas de Samaria, es decir, de la parte de ¿qué? Del norte. Recuerde que uno de los profetas del norte más destacados, ¿quién fue? Jonás. Jonás era profeta en la parte de ¿qué? Del norte, en la parte del norte. Ahí estuvo Jonás, el profeta Jonás. Obviamente esto no está hablando de Jonás, ¿no? Porque Jonás fue un hombre temeroso de Dios, ¿ok? Está hablando de aquellos profetas que se habían apartado del Señor. En cuanto a los profetas de Samaria, he visto esta locura. Profetizan por Baal, extraviando a Israel, mi pueblo. Es decir, ¿cómo se llamaba el Dios de los hijos de Israel de la parte del norte, de los samaritanos? ¿Cómo se llamaba? Baal. Habían dejado al Señor. De hecho, escúcheme bien, Baal fue el primer nombre que vino a reemplazar el nombre de Yahweh. Es el primero de los nombres. Baal significa Señor. Señor, ¿sí? Significa Baal. Y reemplazaron el nombre del eterno Dios Yahweh por Baal. Sería el primer reemplazo que registra la Biblia del nombre del eterno Dios. Por eso el enemigo ha jugado tanto con el nombre del eterno Dios, ¿sí? Ha jugado tanto con el nombre del eterno Dios, ¿sí? Ese es uno de los primeros nombres con los cuales se reemplazó el nombre Yahweh. Hoy uno de los nombres más conocidos con el cual se ha reemplazado el nombre sagrado del eterno Dios Yahweh es Jehová, ¿sí? Y muchos profetizan en nombre de Jehová, no siendo ese el nombre. Para ese entonces ya lo hacían ellos. Baal, Señor, Baal, pero usaban Baal, Señor. Tremendo eso. Y dice acá, entonces profetizan por Baal. Entonces profetizaban en un nombre extraño, un nombre del Dios que no era el Dios de Israel. Y de esa manera hacían que el pueblo ¿qué? Se extraviara, creara confusión, ¿sí? Había confusión. Por eso tuvo que venir Elías. Elías fue otro de los profetas. ¿De dónde? ¿De la parte de qué? Del norte también, ¿sí? Tuvo que venir allí y hablar Elías, ¿sí? Y decirle al pueblo, decirle: bueno, hoy vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. ¿Cuál es el nombre del verdadero Dios? Si Baal o Yahweh. Y por eso cuando Elías hace descender fuego del cielo, fue el testimonio del nombre verdadero de Dios el que lo hizo descender. Y por eso entonces el pueblo de Israel empezó a gritar: Yahweh es el verdadero Dios, Yahweh es el verdadero Dios. Cuando vieron la señal. Amén. Amén, iglesia. Oiga, hoy ustedes están como callados ustedes. ¿Será que está haciendo mucho frío o qué?
Yo estoy aquí con un calor. ¿Sí? Versículo 14 dice: y en los profetas de Jerusalén, o sea, los del sur, he visto algo horrible. O sea, los de arriba una locura, y los de abajo algo ¿qué? Horrible, espantoso. Mira lo que dice. ¿Qué hicieron los del sur? Se prostituyeron andando en engaños. ¿Qué hicieron? Se prostituyeron andando ¿qué? En engaños. ¿Qué es prostituirse? Porque la palabra que aparece allí es prostituirse, ¿sí? Actuar como prostituta, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con el eterno Dios, no como dijo por allí un endemoniado de estos, ¿sí? Un predicador, un falso apóstol de estos, que dijo que Dios, y literalmente lo dijo el sinvergüenza, que Dios era como una prostituta, ¿sí? Que se abría de patas ante el dinero. O sea, usted pacta y Dios le abre las patas, así. Y la esposa de este sinvergüenza fue la que dijo que Dios tenía tetas, así literalmente. Entonces uno dice, bueno, el uno para el otro, ahí están. O sea, uno dice, oiga, si a mí me lo contaran, yo no lo creería. Yo le diría a la persona, usted está inventando cosas de ese hombre, deje de hablar eso. Pero cuando uno ve el video, está allí y todo eso, entonces uno dice, uy, no, definitivamente esta gente está pero tostada. O sea, ya ellos ya están tostados, ¿sí? Sí, ya, o sea, ya su mente, o sea, ya no da para más su mente. O sea, yo llegar al extremo de decir que Dios es como una prostituta, o sea, comparar al Creador, al gran Dios único y verdadero, con una prostituta, y decir que Él es como una prostituta que se abre de patas cuando usted pacta, eso ya llegar a cosas horribles, así. Y lo peor es que la gente le sigue, están engañados. Y en los profetas de Jerusalén he visto algo horrible, se prostituyeron. O sea, los que actúan como prostitutas son los falsos profetas. Eso sí, son como prostitutas, porque actúan ¿por qué? ¿Por amor a qué? Al dinero. Eso sí, les fascina el dinero. Esos actúan es por amor al dinero. Y aquí sí podemos decir, y voy a usar la misma expresión de ese hombre, ¿sí? Estos falsos apóstoles y falsos profetas se abren de patas como las prostitutas ante el dinero. Esto sí. Y eso es lo que dice la palabra, que ellos se prostituyeron, los profetas, andando ¿qué? En engaños. ¿Qué es engaño? O sea, mire que dice que se prostituyeron, y se prostituyeron por estar andando ¿qué? En engaños. Entonces, ¿qué es engaño? La palabra engaño es una palabra, yo ya he hablado anteriormente de esa palabra, la vuelvo a recordar, ¿sí? Es la palabra sheker. Sheker en hebreo, sheker. La palabra sheker define una manera de vivir contradictoria o contraria a la ley de Dios. Eso es sheker, ¿sí? Una manera de vivir contraria a la Torah de Dios. Es decir, todo lo que sea contrario a la Torah de Dios es un engaño, una mentira. La palabra la define como sheker, como mentira, engaño. Si algo no está acorde a la Torah de Dios, es un engaño, es una mentira. Entonces se prostituyeron. Entonces, cuando un ministro se prostituye, cuando empieza a vivir apartado o contrario a la Torah de Dios, va contrario a la Torah de Dios, va contrario a la ley del eterno Dios. Eso es sheker. Y estos se prostituyeron de esa manera. ¿Por qué? Porque solamente vivían, ¿sí?, por el dinero. El dinero se convirtió en el Dios de ellos y solamente se movían, ¿sí?, con base al dinero, funcionaban con base al dinero. El dinero se constituyó en el Dios de ellos y por eso actúan como prostitutas, por el dinero. Veamos algo sobre sheker. Salmos 119, versículo 29.
Salmos 119, versículo 29. Ahí tenemos ejemplo de sheker. ¿Lo tiene? Salmo 119, versículo 29 dice, el salmista dice: aparta de mí el camino de engaño, sheker, o mentira. Se dice engaño o mentira, pero quiero que entendamos que ese engaño o mentira se da por ser contrario ¿a qué? A la Torah de Dios, a la instrucción de Dios, la palabra de Dios. Aparta de mí el camino de mentira o de engaño, concediéndome el favor ¿de qué? ¿El favor de qué? De tu Torah, de tu ley. Es decir, ¿cómo una persona se puede apartar del engaño? O sea, ¿cómo nos apartamos nosotros del engaño, de la mentira? ¿Cómo? Viviendo conforme ¿a qué? A la Torah. Mira lo que dice el salmista: concediéndome el favor, el beneficio de tu Torah. La Torah es un ¿qué? Beneficio para nosotros. La Torah es, métase eso en la cabeza, la Torah fue dada para beneficio suyo, beneficio de su casa, beneficio de su familia. Para eso fue dada la Torah. Y la única manera de podernos apartar de todo ese engaño que hoy se enseña es viviendo conforme ¿a qué? A la Torah. Quien vive conforme a la Torah de Dios, la ley de Dios, la instrucción de Dios, la palabra de Dios, sencillamente se aparta del camino de engaño. O sea, su caminar no va a ser en el camino de engaño, sino en el camino de la verdad. El camino de la verdad. ¿Quiere caminar por el camino de la verdad? Pues viva conforme a la Torah. Ese es el beneficio. El beneficio de la Torah para su vida y para mi vida es poder andar en el camino de la verdad. Pero cuando nosotros nos resistimos a la Torah, sencillamente lo que estamos haciendo es irnos tras el camino del engaño, de la mentira. Y por eso era que el pueblo era engañado también por estos profetas, porque el mismo pueblo había abandonado la verdad de Dios. Porque el hecho que los profetas se levanten a engañar y a mentir no quiere decir que por eso el pueblo sea engañado. Acá puede venir un profeta a decir una cantidad de cosas y a inventarse una cantidad de cosas, pero si usted está parado en la palabra de Dios y entiende la palabra de Dios, nada de eso le podrá a usted engañar. Amén. No le podrá distraer. Entonces dice acá: se prostituyeron andando en engaños. Es decir, la prostitución espiritual no es otra cosa que vivir por fuera de lo que dice ¿qué? La Torah de Dios. Eso es la prostitución. Cuando una persona no vive conforme a la Torah, está prostituida espiritualmente. Y dicen acá: y fortalecían las manos de los malos. Claro, si yo no le enseño al pueblo la Torah, porque la Torah lo que hace es confrontar el pecado en la persona. Eso es lo que hace la Torah, ¿sí? Confrontar el pecado. Cuando yo no enseño Torah, entonces como no la enseño, no estoy confrontando el pecado. Y si no confronto a la persona con su pecado, sencillamente lo que hago es lo contrario: fortalecer sus manos en su maldad. Porque como la persona no es confrontada, entonces sigue fortaleciéndose en su maldad. Cuando dice fortalecer las manos de los malos, es el obrar. Las manos es ¿qué? El obrar de la maldad, ¿sí? El obrar de la maldad. Eso es fortalecer las manos de los malos, fortalecer el obrar de la maldad de la persona. Como no es confrontada con el pecado, entonces se fortalece más y más su maldad, su pecado se hace más fuerte en el individuo. De ahí que cuando uno habla la Torah, por eso no a mucha gente le gusta, porque la Torah ¿qué? Confronta. La gente quiere que le digan es que lisonjas, halagos, dígame halagos, a eso sí digo amén. Pero cuando se le confronta con el pecado, estás en pecado, te estás prostituyendo, eres mentiroso, sí, eres vanidoso, adúltero, idólatra, fornicario, una cantidad de cosas de estas, empieza la persona a recibir y se incomoda. Entonces, por eso ya no puede seguir. A mí me pasó acá y esa persona, de hecho le agradezco a esa persona que fue tan sincero, ¿sí? Es tan sincera esa persona. Acá vi una persona a la congregación hace ya varios años y empecé
Y una vez yo lo atendí y me dijo: uy, pastor, el problema es que usted se le aplica a uno sin anestesia, pastor. Usted es con todo. Tenga misericordia de nosotros, pastor. Y es que eso y todo eso. Entonces él empezó a hablarme de su situación. Y su situación pues era una situación de pecado. ¿Sí? Estaba en adulterio, en adulterio y en fornicación. ¿Sí? Ahí estaba, y esto y lo otro y esto. Y yo hablaba con él y lo atendía, y una cosa y otra y no. Y la persona, y un día me dijo: ¿sabe, pastor? Yo me voy. ¿Se va? Sí. No, me regreso a la iglesia donde estaba antes, porque es que allá no le dan tanto palo a uno. Allá por lo menos yo salgo de acá y yo salgo ansioso, yo salgo como temblando. Y yo: pues claro, porque la palabra te está confrontando para que te arrepientas. No, pero tiene que ser más suave, pastor. En cambio yo voy allá y allá me hacen sentir bien. Y ahí sigue hasta el día de hoy en su pecado, y peor. Hasta el día de hoy. Y peor. Adúltero, fornicario, borracho, de todo. Es una situación bien tremenda y bien complicada, ¿sí? De hecho, un día me lo encontré, iba en el carro, me paré en el semáforo y estaba allí, yo bajé y estaba fumando. Entonces, apenas me vio: no, tranquilo, tranquilo, siga fumando, le dije, no hay problema. No cambia. Y está ahí, obviamente está en la otra iglesia, allá se siente bien, porque allá lo tratan ¿con qué? Con halagos, con lisonjas. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Sí? Después de que la persona esté allí contenta y esté dando y todo eso, no hay problema que siga con su pecado. Para muchos tiene que haber una confrontación de nuestra vida. Entonces dice acá: y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Ninguno, claro, con esas lisonjas, con esas palabritas. Hoy es tu día de éxito y de visión y de todo esto, y una cantidad de cosas allí, ¿sí? Y cada día vamos por más, y tú vas a heredar, y esto por aquí, y es una cantidad de cosas, te hablan, y todos esos halagos, y te dicen, y por acá, y te acarician, y te apapachan, y por acá, y por allá, y tan lindo. Ay, dice: amo a mi apóstol, amo a mi pastor, amo a ese profeta de Dios. Claro, porque te consienten el pecado. Y lo que hace la persona sencillamente es seguir allí en el pecado, y no se convierten ¿de qué? De su maldad. Entonces dice acá: me fueron todos ellos. ¿Con quién compara el eterno Dios a estos falsos profetas? Me fueron todos ellos como ¿qué? Como Sodoma y sus moradores. El pueblo como ¿qué? Como Gomorra. Imagínense, mire la comparación. Como Sodoma. ¿Y qué vino para Sodoma y Gomorra? ¿Qué vino? Destrucción de su maldad. Desde ahí ya está advirtiendo el Señor: vino destrucción de su maldad. La paga del pecado es muerte. Si uno continúa en el pecado, es la muerte, mis amados. Para el infierno te vas, a la condenación, si no te arrepientes y te vuelves al Señor y ves una vida santa para el Señor, te vas a la paila. Pues para que pueda entenderse mejor, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero ser de estos profetas. O sea, yo no quiero ser un ministro así. A medida que yo estudio esto, yo digo: no, Señor, yo no puedo ser así. Yo no puedo, yo no estoy llamado a esto. Yo quiero ser un verdadero ministro tuyo, Señor. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer cosa amarga y les haré beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén salió ¿qué? Contaminación sobre toda la tierra.
¿Salió qué? Contaminación sobre toda la tierra. ¿Se acuerda la palabra Janef, la primera? Yo le dije que significa Janef, ¿qué? Inmundicia. Resulta que la palabra contaminación, que yo traduje ahí como contaminación, en su Biblia dice contaminación, ¿qué dice allí? ¿De Jerusalén salió qué? ¿Pobreza? Hipocresía. Bueno, si entendemos la hipocresía desde el punto de vista espiritual, sí está bien. ¿Qué otra cosa, qué otra palabra dice? ¿Hipocresía? ¿Solo hipocresía? ¿Paganismo? Paganismo. ¿Allá qué dice? Corrupción. Bueno, resulta que la palabra que yo traduje como contaminación es la palabra Janufá. Janufá, que viene de la raíz Janef. Si Janef es inmundicia, Janufá, al venir de la misma raíz de Janef, es contaminación. ¿Sí? Es decir que Janufá, escúcheme bien, es el producto de Janef. O sea, Janufá es el producto de lo que resulta de Janef. Si hay algo inmundo, es decir, hay un cadáver, el cadáver está inmundo, él empieza a heder, pero si no se trata de ese cadáver, empieza ¿a qué? A contaminar. ¿Sí o no? Eso es, por eso yo traduzco como contaminación, porque Janufá, al venir de la raíz Janef, es el resultado o lo que resulta de Janef. Janef es la inmundicia, es el cadáver, y Janufá es la contaminación, es lo que hace el cadáver ya inmundo, contaminar. ¿Me hago entender? Por eso traduzco como contaminación. Por eso yo le digo que yo trato de ser muy específico, muy meticuloso eso, con la forma en que yo traduzco, y por eso les doy la traducción aquí para que usted la pueda entender mejor. No con esto estoy diciendo que está mal traducido, como tradujeron algunos, hipocresía, corrupción, por acá que fue lo que me dijeron, paganismo, pero es para que entienda esto. Entonces, ellos están inmundos, los profetas están en inmundicia, es decir, son cadáveres en descomposición, y lo único que sale de ellos es ¿qué? Contaminación, pura inmundicia, contaminación. Por eso dice, desde Jerusalén salió contaminación, porque allá estaban estos profetas como cadáveres en descomposición, ¿sí? Desde Jerusalén salió contaminación, Janufá, sobre toda la tierra. Tremendo, porque Israel había sido tomado por eterno Dios para administrar la palabra, y desde Israel lo que debió haber salido para toda la tierra fue ¿qué? Vida, porque a Israel se le entregó la palabra. Israel fue el depositario de las escrituras, fue el depositario de la Torá de Dios. Por tanto, eran responsables de administrarla correctamente y dar esa luz ¿para qué? Para todo el mundo, porque la Torá es luz, dice la palabra. La palabra dice, la Torá es ¿qué? Es luz, y una luz no se enciende para permanecer debajo, sino para ser puesta en lo alto, para que alumbre ¿qué? A todos en la casa. La casa como tal era el mundo, este mundo. Israel era el depositario, sencillamente el administrador, para dar luz ¿a qué? A toda la casa. Pero cogieron la luz y le hicieron tinieblas. Y el Señor dijo, y si tu luz es tinieblas, entonces ¿qué serán las tinieblas? ¿Qué habrá de las mismas tinieblas? Si la luz de ustedes se convierte en tinieblas, entonces ¿qué ha de ser de las mismas tinieblas? Lo dijo el Señor. Y la luz que fue dada a Israel para el mundo, la ocultaron, y lo que era luz vino a ser tinieblas. Entonces desde allá salió la podredumbre y se esparció por toda la tierra. Para terminar, quiero mostrarles allí esa palabra Janufá, en la versión de la Septuaginta, es decir, en la versión griega, ¿sí? Ya usted sabe que Janufá viene de Janef, y yo ya les expliqué Janef, pero quiero mostrarles cómo la versión griega, que es la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego,
¿Cómo lo tradujo? Para eso en la Septuaginta los traductores usaron la palabra molusmos. ¿Y qué es molusmos? Vamos a ver qué es molusmos. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios 7:1 dice, ¿lo tiene? Segunda de Corintios 7:1 dice el apóstol Pablo: así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación. Ahí está, molusmos, la palabra griega, ¿no? Porque el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios ¿en qué? En idioma griego. Entonces, allá esa palabra hanfa, ¿sí? Fue traducida al griego como molusmos. Y es la misma palabra que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo su carta a los Corintios, usa. Y dice él allí: así que, amados, teniendo estas promesas, las promesas de la palabra, limpiémonos de toda contaminación, molusmos, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Les pregunto, la contaminación entonces es el resultado de ¿qué? O sea, la contaminación obviamente es el resultado de un cadáver en descomposición. Pero entonces, ¿por qué se da ese cadáver? ¿Por no tener qué? Temor a Dios, temor de Dios. Muy bien, la falta de temor de Dios. Mira lo que dice acá: limpiémonos de toda contaminación, de toda molusmos, de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, tenemos que guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No como los de Creciendo en Gracia, que enseñaban que usted con el alma, con el espíritu agradaba a Dios, pero con el cuerpo usted podía pecar y tranquilo, no había problema. No, por una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Y los de Creciendo en Gracia hablaban de esto, ¿sí? Que usted sirve a Dios con la mente, pero con el cuerpo al pecado. Entonces hágale tranquilo, que este cuerpo se queda acá, pero el alma, después de que usted sirva a Dios, ¿cómo hace uno para servir a Dios? O sea, con el alma a Dios y con el cuerpo al pecado. No entiendo eso. Darle rienda suelta al pecado. Y por eso su gran líder, el líder de esta secta, José Luis de Jesús Miranda, ya fallecido, el difunto, ¿sí? José Luis de Jesús Miranda, que debe estar ya allá en tormentos terribles, ¿sí? Aunque su esposa dice que él reencarnó en ella, ¿no? Y ahora ella se autodenomina a sí misma ahora como Melquisedec, rey de Salem, y ella ahora es la novia de Dios. Uy, no, o sea, mire esas locuras tan tremendas, ¿no? ¿Sí? O sea, uno no puede servir con la carne al pecado y con la mente, como decía este loco, a Dios. No. Nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación, tanto nuestro cuerpo como nuestro ¿qué? Espíritu, como la parte espiritual. Es integral, espíritu, alma y cuerpo. Con eso es que servimos al Señor y con eso es que agradamos al Señor. Mi cuerpo no puede estar por un lado y mi espíritu y mi alma por otro lado. Un reino dividido no prevalece. Entonces, ¿que me desdoblo o qué? O sea, le digo al cuerpo: vaya, peque usted, mientras el alma y el espíritu van a agradar a Dios. Entonces, ¿qué? O sea, no entiendo eso. ¿Cómo? En este momento somos un ser integral, que cuando llega el tiempo definitivo ya de partir de este mundo, entonces se desintegra. El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu a Dios que lo dio, y el alma va a donde decidió ir, a salvación o a condenación. Por eso el Señor dijo en Juan 5:29, el Señor dijo: muchos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Espero que todos nos levantemos para vida eterna. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Es decir, nuestra santidad se perfecciona ¿en qué? En el temor a Dios. ¿Cómo ser santos? En el temor a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. ¿Y de dónde viene la sabiduría?
¿Qué dice el mismo salmista? He adquirido de tus mandamientos, adquiero la sabiduría. ¿De dónde se adquiere la sabiduría? De los mandamientos del eterno Dios, de la Torá. De tus mandamientos adquiero la sabiduría. Y la sabiduría es el principio, es la base del temor a Dios. Y el temor a Dios es lo que me permite a mí, santificarme día a día. Entonces, quiero santificarme cada día. Debo vivir conforme a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Porque de los mandamientos adquiero sabiduría. De tus mandamientos, dijo el salmista, adquiero sabiduría. ¿Qué se adquiere de los mandamientos? Sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿El principio de qué? Del temor a Dios. ¿Sí? La sabiduría es el principio, es la base. ¿Sí? Es de donde empieza, o sea, el inicio del temor a Dios está en la sabiduría. Y cuando yo tengo esto, entonces me estoy santificando en el temor a Dios. Entonces, ¿cómo me santifico? En el temor a Dios. Ahora, entonces, ¿qué es lo que fallaba en estos hombres? Si regresamos a Jeremías, para ya ir concluyendo, en el versículo 15. Porque de los profetas de Jerusalén salió contaminación sobre toda la tierra. ¿Qué es lo que faltaba en ellos? En estos hombres, temor de Dios. No había el temor de Dios suficiente. Y si falta en nosotros temor de Dios, ¿sí? Lo único que va a salir de nosotros es que contaminación. Y el temor de Dios es la falta del temor de Dios. O sea, cuando no hay temor de Dios es por la ausencia propia de la Torá, de los mandamientos en la persona. Y cuando no están dados los mandamientos, la Torá, la persona entra en descomposición y su cadáver se vuelve contaminación. ¿Fuerte esto? Sí, muy fuerte. Pero está en la palabra y hay que enseñarlo. Y es lo que hay que predicar. Y es lo que tenemos que entender. No se trata de que yo le tengo bronca a alguien, o que le cogí, ya me cayó gordo, entonces por eso como le cayó gordo, entonces ya el pastor se la tiene montada eso. No, es que tenemos que prepararnos, iglesia. Que no seamos hallados nosotros mismos en contaminación. Sí, que el que esté firme, mire que no caiga. Yo soy el primero que tengo que mantener verificando que no vaya a caer. Que el día de mañana no me toque que tragarme mi propia saliva, mi propia escupa, por haber escupido para arriba y luego me caiga a mí. Esto es algo que nosotros tenemos que mantener siempre firmes en el Señor, como hijos de Dios. Y lamentablemente esto es lo que sucedió con ellos. Ahora, bueno, sigue el capítulo, obviamente. El capítulo va hasta el versículo 32, o lo tengo hasta el 32, pero vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Luego continuamos. Coloquémonos de pies, por favor.